Con Marcelo Ramal, ustedes lo conocen, economista, prestigioso profesor de universidad, además colega, porque si has también transitado los medios de comunicación. Y hoy volvés a estar en este lugar como precandidato. Lo primero que quiero decirte es, ¿qué hallazgo los políticos que siguen trabajando en la actividad privada? Me contabas que venías corriendo porque acababas de tener un examen, tus alumnos rindieron examen con vos hoy, o sea, seguís siendo docente. Sí, soy docente en la Universidad de Quilmes y acá en la UBA, en la carrera de Economía doy Historia del Pensamiento Económico, y bueno, hoy me tocó, en realidad hoy di las notas. Así que hoy fue mucha cara contenta, mucha cara triste. Alegría y tristeza. A mí me dijeron que Marcelo es exigente como profesor, me dijo más de uno. Marcelo, ¿sabés qué? Yo digo, estamos muy desacostumbrados a eso, porque incluso muchos políticos que dicen que son docentes, toman las cátedras y después no van. Entonces vos hasta vas a darle las notas. Y a mí eso me parece... a mí me preguntaron, esa es una costumbre que tengo. Por ejemplo, cuando tomé examen ahora el jueves pasado, me dijeron, profe, no las manda por mail, y yo le dije, mira, yo la nota cara a cara. La vieja face to face. Muy bien, claro, porque les explicaste. Porque, ¿me entendés? Mandarle un 3 a alguien por mail es como... Mirá qué bien, qué responsable. ¿Se puede ser político y a la vez trabajar en la actividad privada? Bueno, a ver... En el caso nuestro, digamos, Política Obrera es un partido de laburantes. Nuestro candidato... Bancas, digo, tu carrera en la política, ¿cuántos años lleva ya? Y muchísimos. Más de 20, ¿no? Más de 20. Yo le multiplicá por 2 y todavía te queda desde los 18 años. Por eso digo... Y pasó medio siglo de entonces. De la militancia, pero que has ocupado cargos... Sí, fui legislador. Fui legislador en la ciudad de Buenos Aires. Cuando... terminó mi mandato, digamos, al poco tiempo ya retomé mi cátedra en la universidad. En la UBA seguí dando clase porque, bueno, tenía una dedicación simple y podía ir de la legislatura a tomarme el subte a la facultad. Pero sí, lo que te quiero decir es lo siguiente, para nosotros la política es la extensión o la conclusión a la cual llegan los trabajadores más conscientes. Yo recién te decía, nuestro candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Pablo Busch, es obrero de la fábrica Unilever, fue delegado de fábrica varias veces, de la oposición en el sindicato de la alimentación, bueno, sigue laburando ahora como candidato a gobernador. Y en las reuniones donde discutimos, bueno, quién va acá, quién va allá, siempre está presente, bueno, tal día no puedo, laburo, tal día. Es decir, esto forma parte de una convicción política y del partido que queremos construir. Es decir, el gran desafío para nosotros, como socialistas, es que la clase obrera en la Argentina asuma la conciencia de su propio destino político. Si vos me decís, ¿cuál es la gran crisis de la Argentina? Bueno, que los trabajadores todavía no pueden armar una conciencia propia de lo que quieren y siguen a los que son ajenos a su clase. Pero aparte, digo, tenemos políticos cuyo único currículum vitae está construido a través del Estado. Y no lo digo de manera peyorativa, yo lo que intuyo es que cómo pueden llegar a saber lo que es la problemática de no tener laburo, de llegar tarde a tu trabajo y que te descuenten, porque llegas tarde no porque querés, sino porque tenés un corte, y si no tenés un corte, no anda bien el transporte, y no llegás a fin de mes haciendo malabares para tener 2 o 3 trabajos. Yo no sé si hay demasiados políticos que puedan saber lo que es eso. El que labura, el que no deja la actividad privada, no pierde los pies de la tierra, de lo que es la problemática del día a día, de trabajar, de ser un trabajador. Sí, entiendo lo que decís, pero lo más importante en esto, Marcela, tiene que ver con lo siguiente. El que no trabaja, o el que parece que no trabaja, en realidad trabaja para los intereses de las corporaciones capitalistas. Esa es su función como político del sistema. Hoy se discute mucho sobre este tema, ¿viste? La casta, los políticos que no trabajan y todo más, pero
no usemos este problema, digamos, de la casta como una forma de absolver los intereses sociales que están detrás de la famosa casta. Es decir, por múltiples vínculos hay una camada de políticos, en mi visión, los que han gobernado el país, que trabajan para las corporaciones que abogan por una devaluación, que son acreedores de la deuda pública. ¿El gobierno que tenemos hoy crees que también? Porque el peronismo no se reconoce como funcionar al establishment. Bueno, si es que lo que tenemos es peronismo, ¿no? A ver, ocurre lo siguiente. Si vos estudiás lo que ha ocurrido desde el 2019 hasta hoy, bueno, ha sido un alevoso rescate a los intereses del gran capital, de todas las maneras posibles. Hoy, cuando se discute el problema de la inflación, ¿cuál fue el destino de la emisión monetaria fantástica que, por ejemplo, llevó adelante Sergio Massa desde septiembre hasta hoy? Rescatar a los acreedores de la deuda pública. En 3 meses, a fines del año pasado, imprimió 1 billón, es decir, 1 millón de millones de pesos, porque se estableció que el Banco Central debía actuar como garante de última instancia de los valores de los bonos en pesos. Y se endeudan con los bancos. Entonces el banco en vez de prestarte a vos para que te puedas comprar un auto o una casa, le presta al Banco Central para que a su vez le preste al gobierno. Por supuesto, tenemos ahí, ¿no es cierto?, toda una bola de nieve, ¿no es cierto?, que se está construyendo. Y entonces, bueno, ahí viene, se debate el problema de la emisión monetaria. Ok, pero digamos a dónde va la emisión. Claro. No fue a un plan de viviendas para los trabajadores, fue para sostener un rendimiento completamente parasitario, que es el de los acreedores de la deuda pública. Entonces ahí viene la importancia de que, de un modo general, pero particularmente en esta campaña electoral que vos me preguntaste, ¿no es cierto?, nuestra corriente política obrera, vamos a tratar de aprovechar la campaña electoral para llamar la atención, particularmente, ¿no es cierto?, en todos los que viven de su trabajo, de cuál es la orientación social que hoy se está defendiendo y qué salida negativa se está preparando para la crisis que indudablemente tenemos hoy. Voy directo al cuarto oscuro de agosto. Va a haber 4 papeletas de izquierda. 2 que compiten en el frente de izquierda, sí, la del Nuevo Más y la tuya de Política Obrera. Una de las grandes críticas a la izquierda es ¿por qué no están todos juntos y separan los votos? Bueno, ocurre lo siguiente. Ya ahora las listas están presentadas, ¿no es cierto? Y aprovechando la paso, digo, la suerte está echada. Ahora, el que quiera votar por la izquierda tiene que tratar de ver cuál es el mensaje más consciente, más enérgico de llamado la atención sobre el escenario político que estamos viviendo. Mira, Política Obrera va a intervenir también destacando una cuestión que está completamente ausente en esta campaña electoral, incluso por parte del resto de la izquierda, que es que estamos asistiendo a una guerra de alcance internacional. Algo que puede transformarse en una tercera guerra mundial, si ya no lo es en cierto sentido. Es decir, el mundo está atravesando una crisis vertebral que ha llevado, ¿no es cierto?, a este choque, a este antagonismo entre 2 bloques que en definitiva lo que están poniendo en juego es una pelea de rapiña, pero que puede tener implicancias nucleares. Estamos hablando de unión por la... No, estamos hablando de la guerra, estamos hablando de la guerra internacional. No, esta guerra es misérrima. Claro, la guerra esta de acá es completamente misérrima, de camarillas mediocres. Lo que tenemos que ver que Argentina está inserta en un panorama internacional crítico y las corrientes socialistas se han caracterizado justamente por la lucha contra la guerra. Sí. Y muchas guerras han despertado movilizaciones internacionales muy importantes. ¿Qué te pareció a vos el intento, obviamente fue antes de la
del anuncio de la guerra, pero el intento de acercamiento que tuvo Alberto Fernández con Rusia, ¿no? Y presentarse como la puerta del Mercosur, la puerta de Latinoamérica para los rusos. Bueno, ha formado parte de una torpeza que siguió después, inclusive en el escenario de la guerra, que tiene que ver con lo siguiente: la ilusión de explotar un antagonismo internacional en beneficio propio, ¿no? Esta idea que después escuchamos tanto tiempo, ahora que hay guerra, la Argentina se va a ir para arriba. Nefasto. Horrible, como si la guerra trajera alguna bendición. Por supuesto, es estar especulando con una suba, por ejemplo, la suba del precio de los alimentos, que ha causado hambrunas en el mundo, para que 5 cerealeras obtengan un beneficio extraordinario. Que ni siquiera ocurrió, eso es lo más Además, triste. Hemos celebrado lo que no ocurrió. Claro. Martín. Sí, recién antes de entrar al aire estuvimos hablando un poco de tu etapa de legislador de la Ciudad de Buenos Aires y hablamos de un tema que lo tratamos acá en este programa, que es la Ciudad de Buenos Aires trata como empleados administrativos a los enfermeros y a las enfermeras. No está dentro del escalafón profesional y es uno de los grandes deudas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, de las 2 etapas de Macri, desde la ley de profesionalismo en la salud pública de la ciudad. Y vos me contabas que tenías un proyecto para incorporar a los enfermeros en la parte profesional del escalafón. Sí, yo batallé mucho por este tema, de la cuestión de enfermería. En realidad, este problema de, digamos, que el enfermero pase a la carrera profesional, que se ha jerarquizado, tiene que ver, naturalmente, que en ese caso gozaría de una condición laboral y salarial que no es la que vive hoy. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pero también es muy importante el tema del salario, pero también es un tema de reconocimiento. Claro, por eso un reconocimiento los tal enfermeros cual. Están todos los días con cada uno de los enfermos y los tienen como si fueran claro. administrativos. Y entonces ocurre, por eso, a raíz de eso, el salario de un enfermero, de una enfermera, ¿no es cierto?, está rozando la canasta de pobreza. Entonces, para poder redondear un salario, la enfermera tiene que hacer horas extras, en la jerga hospitalaria se llaman módulos, y entonces ahí pasa algo que yo decía mucho en aquel momento: la profesión que menos debería trabajar, que es la enfermera, sometida a un estrés físico, emocional enorme, lidiando con la enfermedad, con la muerte, la actividad que menos debería trabajar es la que más trabaja. En horas estamos hablando. Claro. Y la menos recompensada en valor hora. Menos recompensada, y como es menos recompensada, tiene que hacer horas extras, trabajar afuera, hacer una guardia. Entonces, esto forma parte realmente de un mecanismo muy perverso de explotación del trabajador de la salud. Y bueno, en su momento me tocó encabezar un movimiento importante que reclamó la jornada de 6 horas para el enfermero, contemplando el carácter insalubre de este trabajo, con un salario que cubra la canasta familiar. El gobierno de Larreta y en su momento el de Macri. Mira, acá hay varias cosas, pero te voy a decir la más importante. Acá influye el lobby privado de la salud. El lobby de la salud privada. Eso? Porque ocurre lo siguiente: la condición laboral del trabajador de la salud estatal fija una referencia para la salud privada. Entonces, si vos estableces, si el gobierno establece una condición laboral justa, correcta, ¿no es cierto? En este caso, obliga al sanatorio privado a levantar la vara. Discúlpame, eso también se terminó, porque lamentablemente todo está tan degradado que ya ni siquiera eso ocurre. Entonces estamos viendo problemáticas complejas del estilo prepagas que ven cómo emigran y se les van achicando las cartillas de personal que presta servicio a través de la prepaga, porque me ha pasado a mí, médicos que hacía años me atendía yo en una prepaga, desean hacerlo ya en actividad privada, y te dicen: yo te quiero seguir atendiendo, pero la verdad a mí no me conviene atenderte por prepaga. Y como esto, un montón también de clínicas, de sanatorios, y no solo eso, también médicos profesionales jóvenes que directamente ni quieren trabajar en la actividad privada.
agarran, estudian, hacen su labor, se desarrollan y se van al exterior porque son mejor pagos. Pero fíjate, Marcela, lo siguiente, este problema de la la crisis sanitaria se conecta con, otro tipo de problemas muy importantes relacionados justamente con el mundo del trabajo. ¿Por qué? Yo lo hablaba por ejemplo, con mis compañeros de la Universidad de Quilmes, con los que manejan la obra social nuestra de la universidad, y el otro día me comentaban lo siguiente: mira, Marcelo, la relación entre la evolución de los sueldos y la cápita de la prepaga ya es insostenible. Sí. Es decir, los salarios caen, y al caer los salarios, bueno, el sistema sanitario que vive de las cápitas relacionadas con el salario colapsan. Colapsa. Y el sistema público tampoco está preparado para recibir a tanta gente que sale del sistema privado. Y te agrego otra cuestión: el trabajo precario. El trabajo precario, es decir, la ausencia de relaciones laborales que permitan, el aporte a la obra social y todo lo demás, arroja a miles y miles de personas a una atención sanitaria, o por su cuenta, o en forma privada, o en el hospital público. Entonces, a veces tenemos que escuchar salidas, ¿no es cierto?, facilistas a una crisis. Bueno, con la jubilación rebajamos los aportes patronales y llevamos a la precariedad laboral. Contrato con monotributo, factura y todo lo demás. Después tenemos el desfinanciamiento del sistema jubilatorio y el desfinanciamiento del sistema de salud. A ver, Marcelo, entonces, si vos sos presidente, ¿vas a apoyar una reforma laboral y una reforma del sistema de salud? Bueno, la reforma laboral que yo impulsaría partiría de sostener como punto de partida un salario igual a la canasta familiar y el reconocimiento de todos los derechos laborales actuales. Las reformas laborales que se están impulsando y que estamos escuchando, por ejemplo, la eliminación de la indemnización por despido, es llevar a la clase trabajadora argentina a una masacre social. Ahora, ¿vos crees que hay que reformular el funcionamiento del mercado laboral? Digo, ¿hay que hacer una reforma laboral? El mercado laboral debe ser reformado para restituir a los trabajadores derechos que han sido despojados en todo el último periodo. Fíjate lo siguiente, analicemos el problema de la indemnización por despido. Si se elimina la indemnización por despido, eso significa el derecho del empresario, el derecho del capital, a despedir apenas tiene una baja. Dice, bueno, viene una recesión, yo despido. Total, bajó el costo del despido. Entonces, el empresario que no transfiere al trabajador los momentos de vacas gordas, no le da la participación, sí le transfiere integralmente el costo de la recesión. Lo que pasa es que, Marcelo, yo te pregunto, ¿no está pasando un poco de hecho cuando vemos precariedad laboral en muchos ámbitos, incluso en los profesionales, ya que tocamos el de salud, en donde sistemáticamente contratan monotributistas y ese monotributista no tiene derecho a indemnización de despido, tiene que ir a un juicio, se le tiene que reconocer, no siempre puede costear un abogado? Por supuesto, lamentablemente se está llevando adelante una reforma laboral de hecho. Que no debería ser admitida, porque conduce, es el traslado al mundo del trabajo de todas las fluctuaciones económicas del ciclo, del ciclo de negocios. Cuando baja la actividad, baja el número de trabajadores. Ahora, cuando sube la actividad, los beneficios empresarios no los vemos, se los queda, ¿no es cierto?, el capital. Entonces, ¿por qué? Si el capital se queda con los beneficios empresarios, el costo de la crisis debiera ser trasladada en forma automática y directa al mundo del trabajo cuando ocurre, ¿Y qué hacemos, una situación ¿qué hacemos con lo que estamos viviendo, en donde el gobierno básicamente festeja esta ecuación que tenemos hoy de empleo, que para mí no tiene mucho para celebrar? Porque si bien no tenés despidos, tenés generación de empleo informal muy alta. Y ese empleado informal no tiene la posibilidad ni siquiera de tener un gremio que lo respalde. Entonces, ¿qué hacemos con esta situación? Porque este es el cuadro que tiene Argentina hoy y lo va a tener en diciembre. No, por supuesto, yo en esto le atribuyo una enorme responsabilidad a la cúpula de los sindicatos. Claro.
que han tolerado, ¿no es cierto?, este progreso del trabajo precario, del trabajo degradado, que lleva, ¿no es cierto?, a todo tipo de consecuencias. El problema es que ya está hecho. Vos ¿Cómo fíjate, mejoramos las condiciones del laburante ahora? Tiene que haber una lucha general. Bueno, y en esto también reivindico el hecho de que una corriente como la nuestra, como lo estoy haciendo ahora en este mismo instante, aproveche la campaña electoral para colocar estos problemas de la agenda de los trabajadores. Porque no hay controles, tampoco, claro, digamos, a las empresas. Claro, en realidad, digamos... O alguien, mira para otro lado. La ilegalidad laboral debería... Este fin de semana, uno de los candidatos propuso una legalización de la precarización encubierta en dar derechos a los monotributistas, porque propuso por redes sociales, Horacio Rodríguez Larreta, darle vacaciones a los monotributistas. Indirectamente está legalizando la precarización. Claro, crear laboral. un estatus, digamos, crear un estatus de esa cosa. Ahora, mira, te voy a contar una cosa. Lo escribí hace un par de días a raíz de esta polémica que colocó Patricia Bullrich por los extranjeros que vienen a estudiar acá y todo demás, que me parece, por supuesto, rechazo todo eso. Estoy a favor de que los extranjeros estudien en las universidades argentinas, que los argentinos estudien en todas las... con los números un poquito. Claro, que los argentinos estudien en las universidades del exterior, pero que todo el mundo pueda... tenemos que pagar, ese es el tema. Bueno, hay que exigir... No nos dan nada gratis. Andá a romperte un pie si tenés que irte a Uruguay o tenés que irte a Paraguay y que te atiendan gratis y que no haya ningún costo. Hay que exigir la reciprocidad y que en los otros países ahora cerrar fronteras, cerrar tranqueras, o algunos, como escuché por ahí, que no quieren que un provinciano se atienda en un hospital de la ciudad. Muchachos, la Constitución abolió las aduanas interiores hace 170 años. Estamos retrocediendo a la época anterior a la organización nacional, que aparte tanto reivindican, ¿no es cierto?, los que dicen esto. Pero no, lo que te quería contar es lo siguiente, Marcela, mira, en la universidad hoy, te lo digo como docente, ¿no es cierto?, hay un nivel de deserción impresionante. Lo vivo con mis alumnos, ¿viste? Y el tema de la deserción es el laburo. Y sí, claro. Viene un pibe y me dice, vos antes, esto lo conocés perfectamente, decía, bueno, viene el examen. Dice, ¿quién necesita certificado de estudio para presentar en el laburo? Un montón levantaban la mano. Ahora son monotributistas, no pueden. Claro, entonces ahora nadie levanta la mano. Claro. Y entonces viene un pibe que te dice, mira, estoy laborando en un snack, estoy laburando acá, que yo tengo 14 horas y ya no puedo seguir cursando. Entonces, el histórico modelo de trabajar y estudiar se quebró. Se quebró. Entonces, el trabajo precario está llevando a una generación que deja la universidad porque directamente no puede estudiar. O sea que encima le baja la posibilidad de desarrollo a futuro, porque ese chico no puede estudiar. Claro, esto es lo que tenemos, lo que tenemos que ver. Es decir, el mundo y un régimen social, ¿no es cierto?, que está en una grave decadencia, estás tratando de trasladarle a la población trabajadora sus crisis, sus fluctuaciones e incluso, como te decía antes, sus guerras. Marcelo, nos quedamos sin tiempo, siempre es un gusto charlar con vos. Mucha expectativa por esta elección, seguramente nos vamos a volver a dar este gusto de invitarte y de charlar. Hay mucho para charlar, hay tanta reforma para plantear, ¿no? Bueno, el último mensaje, se lo digo al oyente, es decir, nuestra lista política obrera va ahora a un primer desafío, que es superar el piso de las PASO. Claro, las PASO. Entonces, ¿cuál es el mérito de votar a política obrera? Que esta agenda que acabamos de debatir acá pueda ser debatida en la elección general. Nos vamos a ocupar también de charlar de los gremios, que sé que hay también hay propuestas para desandar con vos. Muchas gracias, Marcelo Ramal. Gracias a ustedes. A quien quiera oír.